Pablo Beluto, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, el marco crítico al respecto de la película 1987 sigue subiendo. Ahora han sido los hijos y familiares de Antonio Trócoli los que han puesto un toque de atención y el Ujú. sesgo atrevidamente ideológico de algunos párrafos del film aparecen como un motivo de debate político importante, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que cuando yo vi la película, Argentina 1985, y vi el tratamiento que da la película, que hace la película del doctor Procoli, que fue ministro del Interior del presidente Alfonsín. Fui a ver la fuente original del pedacito donde aparece. Para la gente que no vio la película, hay un momento en el cual esta señora está con su familia, aparece Trócoli en la televisión y dicen, en medio que lo acusan como de cierta complicidad con los militares. Ese fragmento del doctor Trócoli pertenece a la presentación, un año antes del juicio a las juntas, de un documental realizado por la CONADEP. Ese documental de la CONADEP fue muy importante en el año 84 porque fue la primera vez que en televisión abierta se vieron en horario central y sin cortes publicitarios los testimonios, se conocieron los testimonios de las víctimas del terrorismo de Estado. Y ese documental fue presentado, se emitió por Canal 13 y fue presentado por el ministro del Interior Trócoli y por Ernesto Sábato, el presidente de la CONADEP. En ese texto, que en la intervención de Trócoli, cuando la volví a ver dije, acá hay algo raro, porque lo que dice Trócoli, por lo menos me pasó a mí, yo no podía estar más de acuerdo con lo que él decía. Ujú. Él planteaba que lo que se veía en ese momento que se iba a ver era una parte de lo que había ocurrido en los 70 y que había sido iniciada por la acción de los grupos de las organizaciones armadas, Montoneros y ERP. Y esto me llamó la atención. Yo decía, ¿por qué se la agarran con Trócoli? Y ahí fui rastreando, tirando el piolín, digamos, Ujú. y encontré una de las, tal vez una de las cosas más injustas que han ocurrido en la Argentina, con Trócoli, con Alfonsín, con Sábato, que fue la idea de atribuirles ese engendro llamado teoría de los demonios. Es Mm. decir, como si Trócoli, Sábato y Alfonsín hubieran sostenido que eran igualmente importantes y equivalentes la violencia armada y la violencia de las organizaciones armadas y la violencia estatal. Cosa que jamás hicieron, jamás la equipararon. No hay ningún momento en el que uno pueda encontrar, ningún documento en el que uno pueda encontrar que Alfonsín, Trócoli o Sábato consideraran igualmente graves a la violencia de las organizaciones armadas con relación al terrorismo de Estado. Ahora, lo que sí hicieron Alfonsín, Trócoli y Sábato, con mucha justicia y con mucha lucidez, es señalar que sin la violencia de las organizaciones armadas no hubiera existido, no se hubiera desatado la tragedia que se desató en la Argentina. Mm. Y fue el presidente Alfonsín, en el decreto inmediatamente anterior al que planteó el procesamiento de las juntas militares, planteó también la necesidad de que la justicia acusara a los líderes por entonces vivos de las organizaciones guerrilleras. Eh, yo creo que el problema que tiene la película, uno de los problemas que tiene la película, más allá de que de lo bueno de que trata el tema del juicio de los Ujú. comandantes, uno de los problemas principales que tiene es que omite esa situación y le atribuye al doctor Trócoli, que fue uno de los impulsores de la CONADEP, una posición que jamás tuvo y que además es bastante
sería bastante horrible, digo, ¿no? Y yo creo que esto es precisamente lo que muestra es cómo triunfó después de tantos años de aquel hecho la visión kirchnerista del juicio a la Junta, ¿no? Que está muy alejada de la realidad. Bueno, que en realidad es el libreto de Berbisky. Sí, claramente. De hecho, Berbisky fue uno de los asesores históricos, digamos, de la película. Y efectivamente fue también Berbisky y algunos periodistas afines a él quienes en aquel momento plantearon esta acusación falsa de la teoría de los dos demonios. Yo creo, desde hace ya mucho tiempo, que en la Argentina tuvimos un solo demonio, no hubo dos. El demonio de la violencia política. Y que es grave cuando ocurre en la sociedad, y es, por supuesto, más grave cuando es el propio Estado el que lo ejerce. Pero ambos generaron crímenes, ambos debieron ser juzgados, porque ambos produjeron víctimas, digamos, siempre como eso. Y efectivamente en aquel momento, año 83, 84, la posición del doctor Alfonsín, que era para mí la correcta, generó en algunos periodistas que tenían, yo creo que querían frenar los juicios a los jefes guerrilleros, esta idea de tomar a Trócoli, a Sábato y a Alfonsín como emblemas de una posición que no tenían. Y cuando el kirchnerismo después hizo su apropiación de la cuestión de los derechos humanos, ya en tiempos de Néstor Kirchner, fue omitiendo y borrando el rol realmente penoso que tuvo el peronismo en todo aquel proceso. Recordemos que el candidato peronista del año 83, el doctor Luder, había anunciado que iba a respetar la ley de autoamnistía que habían sancionado los militares antes de dejar el poder, y que el peronismo rechazó la CONADEP, no participó, cuestionó el juicio a los comandantes y tuvo una posición realmente, yo creo que nefasta, de la cual, pese a los años que han pasado, jamás se ha hecho cargo, como no se ha hecho cargo de tantas otras cosas de su historia. Claro, bueno, ahí hay que citar que justamente en aquellos años y en aquel momento, con Eve de Bonafini como quizás principal vocera y con muchos artículos de Berbisky en ese momento, lo que había era un planteo pidiendo tribunales populares. Totalmente, sí. Era una... y además, recordemos que en 1984, el libro más leído en la Argentina, el mayor bestseller de no ficción, fue un libro que yo tuve el honor de reeditar muchos años después, de un periodista que se llamaba Pablo Giussani. ¿Puedo decirlo yo? Sí, cómo no. Montoneros, la soberbia armada. Así es, un libro lo dice todo. Un libro central para comprender el momento. Para mí ese libro, junto con otro que era, que si mal no recuerdo el título era Memorias de un montonero, fueron importantísimos porque tenían un valor enorme. Bueno, justamente Giussani se transforma en el enemigo declarado de Berbisky y sus acólitos. Sí, ¿no? sí, claro, y además Giussani era una persona muy cercana al presidente Alfonsín. En aquel momento, yo creo que hubo una operación la verdad que muy exitosa, porque había un problema, casi te diría, lógico. La represión militar fue tan violenta y tan salvaje, que fue obturando, fue como recortando hasta hacer desaparecer la posibilidad de la crítica a las organizaciones armadas. El libro de Giussani, que era un libro muy crítico de la acción de los montoneros, basado en la historia de su hija, de una amiga de su hija, el libro aquel
precisamente mostraba esa cara oculta de los montoneros, y que con el tiempo se fue desdibujando hasta reconvertirse en, en la visión del relato kirchnerista, en la cual los montoneros son una especie de héroes civiles que la verdad es que jamás fueron, y unos luchadores por la democracia que jamás fueron. Entonces, creo que es justo lo que la familia de Trócoli y algunos dirigentes muy importantes del radicalismo y otras personas hemos manifestado de advertir esas omisiones, esas inexactitudes, esas funcionalidades hacia el kirchnerismo que presenta la película, y que yo no creo que sea, anoche pensaba en eso, y que yo no creo que sea ni siquiera por mala fe de sus directores, sino por ignorancia, y sí claramente por mala fe de quienes los asesoraron, dijo, es decir, de quienes les dieron la información histórica. Yo no creo que Darín o que Santiago Mitre hayan tenido esa intención. Digo, tal vez sí me equivoco, pero no, yo creo que lo que hay es precisamente lo que muestra la película, es el triunfo de una narración sobre los hechos históricos, bueno, una apropiación sobre los hechos históricos. Es una cooptación cultural muy sostenida a lo largo de estos años. Hay una muy lúcida columna tuya de marzo de 2017 en La Nación donde planteás ese tema, ¿no? Cuando denunciás que en el 7º párrafo los redactores del discurso introdujeron una cuestión inesperada y en el contexto de las luchas sociales reivindicaron la militancia de las organizaciones del peronismo revolucionario, Hues, Montonero, FAP, Sacerdote por el Tercer Mundo y FAL, la tradición guevarista del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, entre los grupos que actuaron y que habían tomado la violencia como instrumento de la lucha política, que es la cuestión central de esos años en el mundo, ¿no? Es que sigo pensando lo mismo. Nosotros el kirchnerismo hizo una operación de apropiación del pasado histórico argentino muy particular, que en lugar de mantener el cuestionamiento a la violencia política, que ese sí es uno de los pilares de nuestro acuerdo democrático de 1983, que es el nunca más, no es solamente el nunca más al terrorismo de Estado, es el nunca más a la violencia política, civil, estatal o de cualquier tipo, porque trajo a la Argentina mucha muerte, mucho dolor y sobre todo también trajo la pérdida de la democracia. Entonces, desde el kirchnerismo lo que se ha ido haciendo con el correr del tiempo es precisamente esto, reivindicar a un sector que de democrático no tenía absolutamente nada. No, y cuyas estructuras sobrevivientes tampoco lo tienen, por supuesto. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración sobre todo esto, muy amable. Por favor, a disposición tuya cuando quieras. Bueno, seguimos en un instante. Es Pablo Belluto, exministro de Cultura.